La lucha de los trabajadores y de los pueblos a lo largo de la historia ha marcado el presente con logros y frustraciones y con cuestiones pendientes que requieren el debate y la organización de la clase trabajadora para construir una política de transformación superadora. La CEA continúa afirmándose en la construcción de la patria grande y avanza irrenunciablemente en las luchas que tenemos por delante en América Latina. Por quienes dieron la batalla por las conquistas que alcanzamos, por los desafíos del presente y por los que vendrán, seguir construyendo y debatiendo nuestro trabajo docente para ampliar derechos es una vía ineludible para poder construir una educación más justa, más democrática y más igualitaria. Vamos a dar inicio al panel Notas para pensar la nueva agenda educativa a cargo de Verónica Piovani y Claudia Bracci. La licenciada Verónica Piovani es exdirectora provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa. Es exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente. Exmiembro del directorio del Canal Encuentro y Paca Paca. Y actualmente decana de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo y docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y la UNIPE. Esta última y prestigiosa universidad es quien ha firmado un convenio con CEA, que ustedes recordarán, ayer lo hemos mencionado. Así que bienvenida, Verónica. También nos va a dirigir la palabra la señora Claudia Bracci, directora, docente investigadora de la UNLP, Universidad Nacional de La Plata y la UNIPE, directora provincial de Educación Secundaria y subsecretaria de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación, Provincia de Buenos Aires, 2007-2015. Fuerte el aplauso para las dos. Bueno, muy buenos días. Quiero comenzar agradeciendo muy especialmente a la CEA, en la figura de Fabián Feldman, por su enorme compromiso con la educación pública. Este congreso es expresión de ese compromiso. Quiero también agradecer a la comisión directiva y especialmente a nuestra amiga Laura, con quienes hemos compartido tantos espacios de construcción de políticas públicas hace algunos años. Bueno, un poco el sentido de esta mesa tiene que ver, hemos acordado con Claudia que yo hable primero, porque hemos pensado que de esta forma se pueden abordar mejor los núcleos temáticos que la CEA nos ha propuesto para desarrollar en esta mesa. Lo que vamos a hacer entonces es primero un marco más general para luego ingresar mucho más específicamente en lo que tiene que ver con la escuela y con el aula, ¿sí? En lo que hace a la definición de algunas notas, algunas líneas, algunos ejes estratégicos para pensar la agenda educativa de futuro. ¿Cómo se ve esto, más o menos? ¿Se ve? Bueno, bien. Yo ahora tengo que ver si me amigo con el aparatito este. La primera cuestión que quería yo plantear, y muchas veces llama la atención, tiene que ver con un marco regional, global, internacional, y con la vinculación entre el proyecto educativo y el proyecto de país. Muchas veces cuando uno arranca con estas reflexiones, las y los docentes nos dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que ocurre, con lo que me pasa a mí en el aula, con mi trabajo cotidiano? Un poco el sentido de este panel es que nosotros, un poco siguiendo los lineamientos freirianos, cuando nos habla de
concientización tiene que ver con esto, con poder hilvanar, con poder tejer las articulaciones, las vinculaciones que traman un proyecto de país con un proyecto educativo, y ese proyecto educativo define, configura, condiciona el accionar nuestro de todos los días en el aula. Poder visualizar estos links, estos nudos que van atando proyecto educativo y proyecto de país es fundamental si queremos tener una verdadera concientización, una comprensión crítica de nuestro trabajo y de los horizontes posibles para nuestro país y para la región. En ese sentido, la primera cuestión entonces que enfáticamente voy a plantearles es que es imposible pensar el proyecto educativo por fuera de un proyecto de país. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Ojo que prometí, acá tengo el reloj, prometí ceñirme al tiempo, así que poquito. Si un proyecto de país está pensando en el fortalecimiento del mercado interno, en el desarrollo industrial autónomo, en el fortalecimiento del trabajo, necesariamente tendrá que producir un apuntalamiento potente de la educación técnica. ¿Por qué? Porque va a necesitar esos perfiles para poder promover ese proyecto de desarrollo. Necesitará también de la ciencia y la tecnología. Si por el contrario el proyecto de país se orienta al desmantelamiento del mercado interno, a la depreciación del salario, a las actividades especulativas, al endeudamiento, necesariamente estas áreas no serán relevantes, puesto que no son consideradas piezas vitales dentro de ese proyecto de desarrollo, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, proyecto de país y proyecto educativo están fuertemente ligados, pero este vínculo no es lineal. Hay que poder abrir la madeja y entender las múltiples tensiones que lo imbrican. La otra cuestión importante es entender que el proyecto de país también está ligado a un proyecto regional y a un proyecto global. ¿Cuáles son las disputas? Se me apagó. Vuelve. ¿Cuáles son las disputas a nivel regional y global en las que está inserto nuestro país? ¿En qué contexto nos encontramos? Cuando la CEA nos plantea estos desafíos, estas notas para la agenda educativa, ¿en qué contexto ocurre esto? Un contexto difícil de caracterizar. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de un proceso en el que es posible que haya reacomodamientos y nuevas orientaciones en el proyecto de país y en la política educativa. Pero a nivel regional nos encontramos con una América Latina que está siendo objeto de profundas disputas en términos de lo que se llama, tal vez suena fuerte, el capitalismo global. En este sentido, ustedes saben, lo han leído, que entre Estados Unidos y China hay una fuerte disputa económica y geopolítica. Nuestra región está en el medio de esas tensiones. Y Estados Unidos, que ha sido el imperio, la potencia, que ha intentado ejercer un dominio, no solo económico, sino político y cultural en la región, está en una estrategia francamente y deliberadamente, fundamentalmente desde el año 2013, de recolonización, podríamos decir, de redominio, ¿sí? Durante un tiempo, un conjunto de gobiernos populares en la región intentaron construir un espacio propio de autonomía, ¿sí? De soberanía, con resultados desiguales, podríamos decir, para la región. Hoy volver a pensar América Latina como región significa ser conscientes de que estamos en esta encrucijada, de que estamos siendo objeto de esta brutal disputa. Y hay que entender una cuestión. En el marco del capitalismo global, los proyectos recolonizadores no apuntan solamente a la subordinación económica, es decir, que ingresen las corporaciones, que se apropien de los recursos naturales, que se bajen los salarios. No es solamente una disputa económica. Centralmente, lo que da continuidad, legitimidad y garantía de perpetuidad en el tiempo de estos proyectos, que se apoyan, por supuesto, en los aparatos judiciales y también en los medios de comunicación, fundamentalmente, es la recolonización pedagógica y cultural. Y ahí entramos en nuestro tema. No es casualidad entonces
que la tarea de conquista de las subjetividades, ¿sí?, de nuestras cabezas, de lo que pensamos, de lo que enseñamos, de cómo nos posicionamos como colectivo de trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación, sea una arena de disputa fundamental y haya una intencionalidad clara de avanzar, no solo porque el educativo es un enorme negocio, el segundo rubro, aunque a ustedes les parezca insólito, pero es así, del capitalismo global, porque ahí se venden plataformas, se venden recursos, se venden capacitaciones, ¿sí? Para eso primero hay que convencer a los países de que necesitan comprar eso al extranjero porque sus propios trabajadores no son productores de saber, no son productores de discurso pedagógico, no producen saber en su hacer. Hay que bajarles el saber que viene de afuera. Y en eso juega un papel fundamental el segundo punto que pusimos aquí, que son los organismos internacionales. No nos debe sorprender que el Banco Mundial, y uno dice, ¿cómo un banco? Un banco que mientras abre créditos para emprendimientos financieros del orden educativo, baja documentos que parecen recomendar, parecen convertirse en agentes pedagógicos capaces de producir orientaciones en el campo educativo, tales como que los sindicatos docentes son el problema, que hay demasiados afiliados, que producen obstáculos, que hay que bajar el salario, que se necesita voltear los estatutos, que se necesitan nuevas condiciones de contratos civiles sueltos con precariedad laboral. Es decir, no debe sorprendernos que esos documentos hablen solo de aprendizajes. Y uno dice, ¡ay, qué bueno! Hablan de aprendizajes. ¿Pero de qué aprendizajes nos hablan? Nos hablan de pegar calidad educativa a medición estandarizada, que además también te la venden. Te arman el ranking, te va mal y luego te venden la receta los expertos a los que les va bien de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, hay que comprender todo este mapa para comprender dónde estamos parados cada uno de nosotros, cada una de nosotras. La tercera cuestión es entonces la incidencia de nuevos agentes en el campo educativo en la Argentina que tienen que ver con las grandes corporaciones, ¿sí?, con una mercantilización de la educación donde aparecen ONGs, fundaciones, bancos, ámbitos privados, convertidos en productores de saber pedagógico y capacitadores de nuestros docentes. Nuevamente, hacen negocio, pero también bajan una línea ideológica, pedagógica, a nuestros docentes, a nuestras docentes, por las que hay que estar muy atentos. Esto que puse aquí son los grandes dilemas, los grandes tensiones, las grandes disputas que los sindicatos docentes, y digo especialmente la SEA, han dado durante estos años. Yo le decía anoche en la cena que había encontrado este documento, Fabián, dice con lapicera, miércoles 26 de octubre de 2016. Ya en 2016 la SEA anticipaba en este documento cada uno de estos puntos en los que dio batalla. ¿Y por qué es importante identificar estos puntos de disputa con los proyectos educativos neoliberales? Es importante identificarlos porque justamente nos abren la puerta de una agenda posible que es contracara de buena parte de estos puntos. ¿Qué es lo que ha discutido? No vamos a explicar todos, pero sí voy a hacer pie en alguno de ellos. La SEA ha defendido... a ver, ¿se podrán cerrar un poquito las cortinas? Sí. Las cortinas. Un poquitito mejor. Yo después igual se los dejo. ¿Sí? Voy a intentar ir leyendo. Son los grandes núcleos de disputa. ¿Qué ha disputado? ¿Qué han disputado las trabajadoras y trabajadores de la educación? Que la educación es un derecho y no una mercancía. Muchos discursos, hay una gran malversación discursiva, le digo yo, porque en el discurso dicen defender el derecho, pero la práctica muestra todo lo contrario. Entonces hay que estar muy atento a
¿Cuáles son las verdaderas acciones que acompañan una defensa del derecho a la educación? La idea del Estado. El Estado, recuperar la centralidad del Estado. El Estado como responsable principal. El Estado que financia. El Estado que regula. Frente al mercado. ¿Qué hemos vivido estos años? La idea de que el Estado fracasó, comillas, y que por lo tanto hay que darle lugar al mercado. Y esto se ha hecho de muchas formas, algunas más sutiles y más difíciles de aprender para el ciudadano común. Cerrar todos los postítulos, por ejemplo, del Infodo, pero el Estado exigir la formación, las credenciales, la capacitación. Es una manera de incentivar al mercado. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando ofrece, como ofrecíamos en el marco de la mesa técnica paritaria que compartíamos con las compañeras y compañeros de la CEA, cuando ofrecía el Estado una buena propuesta de formación de calidad y excelencia, es un enorme competidor para el mercado. Decir que esas propuestas son malas, que son adoctrinamiento, que no sirven para nada, que son temáticas perimidas, que los trabajadores son ñoquis, que había uno contratado pero que no trabaja. Todo ese desprestigio, toda esa descalificación significa un camino para legitimar, achicar el Estado. Achicar el Estado es abrirle paso al mercado. La otra cuestión es que el propio Estado encontró en esta etapa, a diferencia de los 90, una estrategia para tercerizar. El Estado lo ofrece gratis, pero se lo compra no a las universidades nacionales, no a los y las docentes de nuestras propias instituciones que tienen un gran saber acumulado en su práctica y en su trabajo, sino que se lo compra a corporaciones privadas. La otra cuestión es cómo se ha vaciado la escuela pública y cómo se ha corrido la tarea central que la CEA defiende en este documento de la enseñanza, ¿sí?, la centralidad pedagógica del docente, desvaneciéndose y corriéndose del centro de la escena. Y una cuestión muy importante para sostener aquí es la cuestión que tiene que ver con el trabajo. Muchas veces los y las educadoras y educadores nos ha costado reconocernos como trabajadores de la educación. Somos productores de discurso pedagógico, somos intelectuales, tenemos la característica de construir conocimiento muchas veces no validado, muchas veces no reconocido, no circulado, no escrito, no sistematizado, pero producimos saber. Es necesario generar la condición para que esto ocurra y para eso necesitamos espacios de trabajo en los que poder construir y circular este conocimiento, pero necesitamos reconocernos también como trabajadores y trabajadoras. Esto es fundamental. Ha habido una enorme disputa con relación al trabajo. Esta disputa con relación al trabajo se ha expresado en un intento muy potente de precarizar el trabajo, entendido como gasto, como costo, ¿sí?, y no como inversión, como algo fundamental, además que hacia la dignidad de la persona, a la dignidad humana. Y en este sentido, la eliminación de la paritaria nacional docente ha producido un estallido, ha detonado el sistema educativo nacional, que quizás nos cuesta poder verlo si no es desde una mirada macropolítica, ¿sí?, macroestratégica. Se ha detonado el sistema educativo nacional, se ha fragmentado el sistema y se han producido enormes asimetrías que ustedes ayer tuvieron un panel y pudieron ver esas asimetrías tan grandes que existen entre las distintas jurisdicciones argentinas. Pero quiero entrar en el corazón más pedagógico, y esto que voy a empezar a plantear ahora tiene un componente más dilemático, más de tensión. ¿Cuáles son el conjunto de orientaciones en las que convergen versiones ayornadas de psicología cognitiva, neurociencias, ¿sí?, y algunas distintas corrientes que dan forma a un pseudo paradigma con pretensión de orientación pedagógica que de manera desigual ha ingresado a nuestras escuelas y de las cuales nosotros hemos hecho mucho, seguramente, yo les pregunto a ustedes, hemos hecho muchos cursos, muchas capacitaciones, pero es el momento, si vamos a construir una agenda de futuro, de, vamos a decirlo con un lenguaje muy coloquial, de separar la paja del trigo,
de mirar qué de estas orientaciones pedagógicas que han venido de la mano de esas corporaciones, que han venido de la mano de esos agentes, pseudoagentes educativos, que han ingresado en la escuela, qué cuestiones son valiosas, qué cuestiones pueden aportar y qué cuestiones tenemos que problematizar, cuáles tenemos que desmontar, aún a sabiendas que no sabemos cuánto han logrado ingresar en las prácticas educativas en la escuela, aún con la sospecha de que la voluntad es más conquistar la subjetividad docente, es decir, la cabeza de los docentes, que modificar específicamente algunas prácticas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la forma en que se resituó el debate inclusión-calidad, donde inclusión queda reducido a facilismo, regalar, pedagogía complaciente, pedagogía condescendiente, ¿sí? Esta discusión está mal planteada, no es eso. Tenemos que reformular esto y no dejarnos atrapar por ese discurso. La segunda cuestión importante que nos formulamos aquí. Hemos recibido un fuerte embate de concepciones meritocráticas. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre la meritocracia, esa es la propaganda de, voy a decirlo total, de Chevrolet, ¿se acuerdan? Que nos decía, nos hablaba del meritócrata, ese que hizo todo solo, que no hay política pública, no hay Estado, no hay condiciones contextuales, no hay nada. Solo se mandó y fue una línea directa hacia el éxito. Ahora, eso significa que tenemos que borrar mérito y esfuerzo como condiciones importantes del trabajo educativo y de lo que tenemos que promover como valores en nuestros estudiantes? Por supuesto que no. El mérito y el esfuerzo son aspectos indisolubles de la tarea docente. Lo que estamos discutiendo es la meritocracia, que lo que hace es poner debajo de la alfombra la desigualdad, borrar las condiciones y creer que todo se debe a la voluntad individual y al esfuerzo personal. Y que lo que uno logra es solo por lo que uno hizo, que no hay condicionantes, que no hay... Y entonces uno mira una niña, un niño que viene de un hogar en el que sufre una enorme cantidad de padecimientos, sus padres no tienen trabajo, están en una situación de extrema pobreza, no tiene los útiles, sufre abusos, o le puede pasar cualquier circunstancia que sufre un niño y nosotros decimos que se esfuerce y están todos igual. No, eso no puede ser. Eso nos velaría el carácter multidimensional y multifactorial de la complejidad de la tarea de la enseñanza. No podemos agarrar atajos que responsabilizan a los sujetos de su propia situación y nosotros decir que no tenemos nada que ver en la tarea de enseñanza. Después hay un montón de condiciones que nosotros como docentes no podemos resolver, claramente, pero no podemos hacer un ejercicio de nuestro trabajo desconociendo esa multiplicidad de factores. Otro elemento, la neurociencia, que se ha puesto tan de moda. Seguramente muchos de ustedes hicieron cursos de neurociencias, ¿no? ¿Sí? ¿Resuelve todos los problemas educativos? ¿Hasta dónde aporta? Esa es la cuestión fundamental. La neurociencia es un conjunto de disciplinas de carácter experimental que abordan las bases neurales de los procesos cognitivos. Concentración, memoria, atención, cálculo. ¿Son importantes? Sí, por supuesto. Ahora, ojo, son experimentales. Dos, el sujeto no es solamente un cerebro y un conjunto de procesos químicos con neurotransmisores. Nuevamente pensemos en la complejidad de los sujetos y veamos hasta dónde nos aportan y hasta dónde no podemos abrazarnos a respuestas muchas veces simplificadas que parecen un atajo para no abordar la complejidad de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es complejo y de esa, voy a decirlo así, nos zafamos. Ese es el núcleo de nuestro trabajo, la complejidad. Selección de talentos, ¿esa es la tarea de la escuela? Yo como son muchos, lo voy a plantear más o menos. Liderazgo educativo. Formar líderes educativos
mí me suena mucho a las películas norteamericanas, Loser, Winner, el niño ya tiene 5 años, está desesperado de a qué jardín va a ir porque le significa una oportunidad de éxito o de fracaso en el futuro. ¿Cuál es la medición de éxito y fracaso como valores que se van instalando en nuestras escuelas? Clima escolar. ¿Es posible? Es muy bueno generar buenos climas escolares. ¿Es posible divorciarlo del clima social? Trabajo docente individual, como coacheado, guionado. Muchas veces nosotros también nos tiramos de cabeza en soluciones que nos den una receta. Decime qué tengo que hacer. Ahora bien, la complejidad de nuestro trabajo también supone que nosotros como productores de conocimiento no podemos aceptar mecánicamente ser guionados porque no somos ni robots, ni aplicadores, ni meros instrumentos, ni entrenadores, ni coacheadores. Somos formadores integrales de sujetos. Bueno, como verán, hay muchas. Voy a detenerme en una sola de estas, la formación emocional. Nuevamente, un tema controversial pero importante. Formación emocional es un tema al que no le hemos dado demasiada atención y es muy importante. Ahora, formación emocional no es lo mismo que gestionar las emociones, que tramitar emociones, que enseñar a pedagogías del afrontamiento, entrenarse para bancarse lo que sea y ser más dócil y resignado frente a situaciones, contener la ira, controlarse, son todas cosas importantes. Ahora bien, hay que reconocer las emociones desde una perspectiva integral, no estamos entrenando emociones. Hay que estar atento a estas sutilezas, hay que estar muy atento a estas sutilezas. Hay muchas otras cuestiones, el emprendedurismo, la innovación, el gerenciamiento, el coaching, el capital mental, los diseños curriculares por capacidades tecnocráticas separadas de los objetos de conocimiento que enseñan. Estas cuestiones las tenemos que problematizar. Yo como no me quiero pasar mucho del tiempo y Claudia me va avisando, perfecto. Voy simplemente a enunciar que sobre todas estas cuestiones, esta es la arena, este es el terreno sobre el cual vamos a construir la agenda. Nada es fundacional en el sistema educativo. Como capas geológicas se van imbricando unas experiencias con otras y por lo tanto estas son las cuestiones que posiblemente con distinto nivel de arraigo estén en nuestras escuelas y muchas de estas orientaciones realmente colisionan, se dan de frente con el derecho a la educación y con una escuela inclusiva en el aprendizaje. Por eso tenemos que problematizar, ver con qué nos quedamos y ver qué cuestiones necesitamos superar en una nueva agenda pedagógica. La evaluación, otro tema fundamental con el cual es la herramienta, les voy a decir esto, es la herramienta, el instrumento fundamental de las pedagogías neoliberales. ¿Para qué? Para tasar el mercado, para decir que todo lo que se hace está mal y de esa manera legitimar el ingreso de estas otras voces externas, supuestos expertos foráneos, que son los portadores del saber, que vienen a enseñar todo lo que hacemos supuestamente mal. La evaluación es importantísima en un sistema, pero ojo con formas de evaluación que no muestran verdaderamente el proceso y que son una foto distorsionada. Querer pegar calidad a evaluación estandarizada de resultado de aprendizaje individual es una foto distorsionada y nosotros tenemos que ser conscientes de eso porque esta es una de las tareas a futuro que tenemos, reformular las lógicas de evaluación. ¿Cómo construimos entonces un posicionamiento ético, político y pedagógico didáctico para una escuela inclusiva? Aquí tenemos algunas cuestiones de la agenda. Yo las voy a enunciar mínimamente porque quiero respetar los tiempos y plantear una cosa más antes de cerrar. Nuestra agenda ya está. Tenemos una cantidad de leyes educativas que nos plantean la agenda. Tenemos agenda. Lo que pasa es que esas leyes hay que cumplirlas y no se han cumplido.
Nosotros debemos recrear las bases institucionales para la generación y coordinación de políticas educativas. Recuperar la paritaria nacional docente, fundamental, fundamental espacio de concertación, fundamental espacio de construcción, que ha generado todo tipo de asimetrías y ha devaluado a la educación pública y al trabajo docente. Tenemos que recuperar el Consejo Federal de Educación y todos los espacios de concertación, entre ellos el Infod, que está muy vaciado, y el INET. Tenemos que recuperar un verdadero federalismo, digo esto enfáticamente aquí en Posadas. Basta de miradas unitarias desde escritorios de la Ciudad de Buenos Aires. La política educativa tiene que tomar todas las tonalidades, todos los problemas, todos los colores, todas las voces. No puede ser unitaria. Necesitamos financiamiento. Hemos perdido un 30% del financiamiento educativo. Hay que recuperar el financiamiento. Hay que producir un fuerte involucramiento intersectorial. ¿Por qué decimos esto? Porque el 63% de los niños y niñas hasta 17 años de edad tienen vulnerado al menos un derecho, no solo educativos. No lo vamos a resolver solo de educación. Necesitamos trabajar con salud, necesitamos trabajar con justicia, con desarrollo social. Tiene que ser un trabajo profundamente intersectorial. Por supuesto que tenemos medidas de emergencia urgentes, porque la situación es dramática. En ellas tenemos que resolver los problemas de alimentación, de salud, condiciones edilicias, condiciones de trabajo de docentes, condiciones de transporte, becas. Hay una cantidad de cuestiones urgentes que tienen que ver con por poder disminuir lo que se llama el riesgo de inicio y las condiciones básicas para poder enseñar y aprender. Educación y trabajo es un eje medular para un proyecto de desarrollo y formación docente, universal, gratuita, en servicio, de calidad. Todos, no en la escuela situada porque esté solamente geográficamente en la escuela, sino porque realmente estamos todos participando genuinamente de esto. Soberanía digital y saberes digitales. Y por supuesto, fuerte centralidad pedagógica para poder no caerle en las medidas de urgencia a los docentes con todo el peso encima, sino darles un fuerte apoyo. No podemos caerles en las cuestiones de emergencia a los docentes de que se hagan cargo de la alimentación, del comedor, de enseñar. No se puede todo. Para poder dedicarnos a la tarea de enseñar, necesitamos que en esta emergencia los docentes tengan un fuerte andamiaje y un fuerte acompañamiento. Quiero decir todos en la escuela, discutir la noción de calidad educativa, que no es solamente, como decíamos, resultado de pruebas, es una cantidad de condiciones que tenemos que trabajar y analizar, que van desde la infraestructura, los recursos, el salario digno, las condiciones de enseñanza, los materiales, las experiencias formativas, los saberes que se enseñan, los recursos didácticos, la formación. Todo eso hacia la calidad. Tenemos que abrir la noción de calidad. Tenemos que salir de la trampa de esa visión de calidad restringida y banal. Tenemos que pensar fuertemente en correr aquellos obstáculos que impiden el aprendizaje. Tenemos que redoblar esfuerzos allí. Redoblar esfuerzos. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Es necesario que problematicemos la matriz que ha ingresado en la escuela y la disputa profunda, voy a pasar al próximo también, en el marco de la subjetividad. Este es el telón de fondo, este es el núcleo más profundo de lo que estamos debatiendo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué sociedad queremos formar? ¿Qué tipo de país? ¿En el marco de qué proyecto de región? ¿Pero qué tipo de sujetos? ¿Somos aquellos que nos dicen que va a haber poco trabajo y que tenemos que abrirnos a codazos compitiendo con el otro para las migajas de lo que va a quedar? ¿Nos conformamos con este discurso?
Tuvo éxito entonces en nosotros la educación bancaria de tomar lo que viene como es y no decir, no, esto es una construcción, se puede cambiar, se puede modificar, lo podemos transformar. La idea del individualismo, el sálvese quien pueda, mirar al otro como un enemigo, como un sujeto peligroso, como el que me viene a sacar, como el que me viene, que alimenta discursos misóginos, discriminatorios, discursos xenófobos. ¿Es esa la sociedad que queremos? El consumo, el éxito y el consumo medidos solamente en términos, mejor dicho, el éxito y el fracaso medidos solo en términos de consumo. La idea de que el fracaso es tuyo y solo tuyo porque no supiste gerenciar, coachear, emprender, encontrar el nicho, la enorme presión de la autoexplotación de tener 5 trabajos para llegar a fin de mes, la sociedad del rendimiento, en donde siempre estamos en falta, siempre estamos en deuda, siempre estamos debiendo, siempre nos sentimos culpables con nosotros mismos, porque yo tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro, porque entonces ahora yo ya no hice este posgrado y no hice este punto y no tengo aquello. Esa competencia feroz que nos sumerge permanentemente en una situación de frustración y de disgusto con nosotros mismos. La idea de que la colaboración y la solidaridad no van más, que ahora es competir solamente. La idea de la desinteriorización, solo para mostrar, muestro fotos, y como el capítulo de Black Mirror, ¿se acuerdan? El de los likes, entonces muestro fotos bonitas, donde es la imposición, el imperativo permanente de una felicidad impostada. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué valores queremos transmitir en la escuela? ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Cómo podemos problematizar estas subjetividades competitivas, individualistas, que creen en el autogerenciamiento, que producen enorme cantidad de depresivos, que hay una medicalización tremenda, una enorme cantidad de consumo de medicamentos? Desde la primera infancia los niños están medicalizados, además de que es un negocio para los laboratorios, cuando es cierto y es verdad, está muy bien, pero digo, hay una medicalización, nosotros caemos en consumos medicalizantes por el estrés, por la angustia, por la tensión. En este contexto, donde el fracaso, si te va mal, no es por culpa de la política pública, no es por culpa de menos Estado, no porque cerraron las pymes, vos te quedaste sin trabajo, por culpa tuya, no supiste gerenciar tu proyecto de vida, no fuiste innovador, no fuiste bicho, no supiste. Esto solo se puede conjurar con trabajo colectivo, solidario, con trabajo político-pedagógico, con comprensión. Por eso necesitamos comprender los hilos que vinculan nuestro trabajo con un proyecto, porque si no, no podemos desmontar el nudo más profundo que es cultural y que está aquí, y que tiene que ver con quiénes somos. Después nos ofrecen, por eso crecen formas de autoayuda. No estoy en contra del auto, pero estoy entendiendo que crece también porque necesitamos agarrarnos de algo que nos haga sobrevivir en el día a día. Pero no podemos sobrevivir en el día a día. Nosotros merecemos vivir dignamente, codo a codo, con el otro, con las otras. Los feminismos han hecho mucho para que comprendamos mejor esta diversidad. Necesitamos estar codo a codo. Cierro solo con una frase. Necesitamos construir colectivamente proyecto, necesitamos revertir estos valores y reemplazarlos por valores solidarios, por valores ciudadanos, por valores ético-políticos que vayan a favor de la igualdad, de la justicia. Necesitamos un poquito de esa palabra del lenguaje náhuatl, que es el lenguaje azteca, que a mí me gusta mucho. Cuando la escuché por primera vez me gustó, pero no sabía qué quería decir, después entendí. Se llama apapachar. ¿La escucharon? Apapachar quiere decir acariciar el alma. No existe traducción para eso. Bueno, nosotros necesitamos también, y este es un espacio, gracias Fabián, este es un espacio que acaricia el alma. Muchas gracias. Ya empecé mal, porque
Bueno, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Fabián la invitación y a la UNIPE que nos convocó para venir a compartir con ustedes un rato de este encuentro que por lo que nos han contado ha sido intenso. Y agradecer a Laura, con quien compartí mi trabajo en la provincia de Buenos Aires y nos reencontramos anoche con mucha alegría y con muchos compañeros y compañeras que hoy están acá. La verdad que la invitación, siempre cuando uno está con colegas, es un buen lugar de encuentro, ¿no? Y te abrazás en el pasillo, te reencontrás con alguno que hacía tiempo que no te veías y hablas de la escuela. Básicamente hablas de la escuela, que es la vida misma para muchos de nosotros. Y la verdad que nos hicieron una propuesta que es pensar la agenda de futuro. Y yo quiero partir de dos cuestiones. En primer lugar, que este encuentro de la CEA no se da en cualquier tiempo, se da a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, que se cumple en este año. Y la verdad es que estos tiempos, yo me ponía como organizador, tienen urgencias, tienen necesidades, vamos a tener que ser capaces de establecer prioridades, pero hay una clara definición que es que vamos a tener que pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por eso, también una primera definición en una agenda del futuro tiene que ver que los que estamos acá y las que estamos acá pensamos un futuro para todos y para todas. Porque hay otros que también piensan en el futuro, pero piensan en el futuro de algunos. Y en nuestra forma de pensar, de ver la escuela, de pensar la educación, es pensar en todos. Por eso hablamos de derechos. Por eso recién Vero daba un panorama general y planteaba fuertemente que hay legislación. Claramente hay legislación que establece definiciones fuertes que la sociedad argentina estableció a partir de la sanción de la ley nacional y después las distintas jurisdicciones con sus leyes provinciales. Define a la educación como derecho social y al conocimiento como bien público y al Estado como garante de generar las condiciones, que serían las condiciones materiales, pero por lo que recién escuchábamos, también generar las condiciones simbólicas para que esa obligatoriedad suceda. Y cuando uno habla de la obligatoriedad es una tarea inmensa. Son más escuelas, más cargos, más alumnos en las escuelas, más estudiantes, pero también eso implica cómo poder pensar los proyectos políticos educativos en términos de una matriz que tiene que ser con perspectiva de derecho, que tiene que tener perspectiva de género, que tiene que generar cambios profundos y que eso nos va a implicar discusiones en distintas dimensiones. Cuando uno lo convocan para estar en un panel, uno no es una individualidad que está solo pensando en las cosas. Uno es docente y la tarea docente es una tarea colectiva y lo piensa con otros y con otras. En nuestro caso también investigamos y siempre investigás con otro. Y a mí también, así como me presentaron con los cargos de responsabilidad pública que tuve, yo también quiero compartir con ustedes que yo soy militante de la educación pública, militante de los derechos humanos, y me rebelo y me sigo rebelando ante las injusticias. Por eso me duele que ese 52% de las estadísticas de los niños y las niñas están en una situación de pobreza y algunos de pobreza extrema. Me revela cuando los pibes dejan la escuela
cuando cada uno de ustedes hace muchas cosas para que eso no suceda. Me revela cuando el financiamiento se achica cada año en los últimos 4 años. Me revela porque discutir presupuesto no es discutir plata. Discutir presupuesto es discutir política educativa. Es cuántos recursos disponemos para generar mejores condiciones. Por eso en cada uno de nuestros lugares nosotros pensamos una agenda. Y lo que uno expresa son discusiones que tiene con compañeros y compañeras y que trata de llegar a acuerdos y que trata de profundizar esas discusiones, que tiene por ahí en un primer momento una militancia más de resistencia entre políticas que avasallan los derechos de otros, pero después esa militancia es más posicional porque trata de poner posición ante determinados temas. Y creo que este encuentro de ustedes, este congreso, por lo que charlaron ayer del convenio colectivo, por lo que trabajaron con nuestras compañeras en los talleres, con el desafío que nos hicieron a nosotros para pensar temas de agenda, la discusión es política. Y la discusión implica discutir con otros. Aunque haya algunas cosas que nos desencuentran, pero seguramente en los que estamos acá son más las cosas que nos acuerdan que las que nos diferencian. Y son tiempos de buscar esos acuerdos, porque están esas urgencias acá a la vuelta, en las escuelas a las que nosotros vamos, en las que somos docentes o directores o directoras o supervisores, en las que somos delegados o delegadas. Por eso, hoy lo decía Verónica, y yo retomo desde ahí, discutir una agenda educativa no se puede realizar si uno no discute el proyecto de país, porque cada proyecto de país tiene su modelo educativo. Y discutir ese modelo educativo nos implica a nosotros definir un poco cuáles son los temas de la agenda de ese futuro que para nosotros es para todos. En primer lugar es entender que la escuela es un espacio de posibilidad, la escuela es uno de los espacios públicos más fuertes que pueden torcer destinos que se presentan como inevitables. La escuela, en muchos casos, lo que trata de poner es palabra, por eso discutimos fuertemente con lo que a veces los medios muestran sobre la escuela. Si nosotros nos quedáramos con las imágenes que a veces muestran los medios sobre la escuela, están mostrando un recorte de la escuela. Por ahí no es la escuela a la que nosotros estamos o asistimos. Por eso me parece central establecer como algunos puntos que nos puedan contribuir a generar ejes, y ahora te pido que me vayas controlando el tiempo, que nos puedan generar ejes para pensar la agenda que viene, que en este caso estos ejes de discusión nos tienen que llevar a determinadas propuestas. Y la verdad que uno de los primeros puntos para pensar una agenda es pensar en proyectos educativos, es pensar en proyectos políticos pedagógicos. Y ahí me gustaría hacer una diferenciación con ustedes. Un proyecto educativo justamente lo que implica es tener una idea, una posición acerca de la organización de la sociedad. Y en este marco, ahí discutimos lo político. Pero también cuáles son las actividades que se realizan en esa sociedad, y ahí entra en juego el tema del poder. Y ahí hablamos de la política. Y es necesario establecer determinadas estrategias que me lleven a alcanzar el objetivo que nos planteemos. Ahí entran en juego las políticas, en nuestro caso las políticas públicas. Todo proyecto político es un proyecto educativo que va más allá de los sujetos que habitan el sistema educativo. Yo creo que estamos en un tiempo donde es necesario pensar la escuela, pero
salir de esa mirada endogámica que a veces tenemos de la escuela y a veces expresamos determinadas frases y hablamos de comunidad educativa, pero a veces nos olvidamos del barrio, de las otras organizaciones que conforman el barrio. Cuando hablamos de trabajo, estamos nosotros en el marco de los sindicatos de los docentes, pero también hay otros sindicatos que tienen que ver con nosotros y con la escuela. Y desde ese lugar me parece que nosotros tenemos que ir generando en esa agenda determinadas vinculaciones con los otros sectores. Muchas veces se presenta la relación educación y trabajo como algo novedoso, y la verdad que la relación educación y trabajo es parte constitutiva del sistema educativo. La escuela también se formó no solamente para enseñar a leer y escribir, sino también para formar trabajadores. Si no, miremos la historia, tengamos una perspectiva sociohistórica de la escuela, los tiempos, los horarios, la organización. Ahora, nosotros tenemos que ver y analizar qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo. Porque la escuela no forma para el empleo, forma para el trabajo, que tiene que ver con algo mucho más amplio. Por eso desde ese lugar uno de los ejes es dar esta discusión, porque en este momento de la Argentina, esa articulación entre educación y trabajo en un proyecto educativo debe vincularse no solamente con los diferentes sectores del mundo laboral, sino que hoy por hoy también tiene que incluir a aquellos que están excluidos. La verdad que las decisiones que se tomaron en términos económicos y políticos fueron con intencionalidad, fueron decisiones políticas. Y realmente, cuando uno ve las políticas educativas, también vinieron a desorganizarnos la vida. Yo vengo de la provincia de Buenos Aires y se han tomado decisiones que tuvieron que ver con cerrar escuelas o cambiar determinados sectores, por ejemplo, formación profesional que pase al Ministerio de Trabajo y no quede en la Dirección General de Cultura y Educación, o que los bachilleratos de adultos se vayan a la modalidad. Digo, eso que parece tan sencillo en el sistema educativo, que hay normativa, historia, identidad, tiene un impacto muy fuerte en la subjetividad. Claramente tiene un impacto muy fuerte en la subjetividad y también un impacto en la familia. Ahora, una propuesta educativa implica también una propuesta de conocimiento y de transformación social. Y ahí quiero compartir con ustedes algunas cuestiones. Nosotros podemos llegar a tener las mejores condiciones, imaginemos un escenario ideal, con mejores presupuestos educativos, con mejores condiciones laborales y materiales para las escuelas. Y la pregunta central que nos debemos hacer es, ¿vamos a seguir enseñando lo mismo? ¿Vamos a seguir enseñando desde la misma matriz de pensamiento? Por eso yo quería compartir en ese marco, a mí me parece que no. A mí me parece que tenemos que dar algunas discusiones sobre el tema del conocimiento. Por eso tomaba a un colega que es Buenaventura Sousa Santos, en términos de epistemología del sur, que él dice que nuestro modelo de pensamiento moderno es eurocéntrico, y yo agregaría que ese pensamiento es blanco, es de clase media, es masculino. Y la verdad que nosotros cuando enseñamos en las escuelas deberíamos darnos discusiones profundas para que nuestro conocimiento, el que producen las universidades y el que produce las escuelas, tiene que generar un conocimiento que además sea latinoamericano, sea también negro, sea también mujer, sea también lesbiano, sea también gay, sea también trans, que estén todas las identidades incluidas. Si hay algo que las sociedades en este tiempo están construyendo, es que sean sociedades
más plurales, pero esas sociedades más plurales son sociedades más complejas. Por eso la escuela juega un papel central. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se traduce eso en lo cotidiano? ¿Saben? Les voy a dar un ejemplo. ¿Saben cómo se traducen? Cuando en una escuela una hija de familias de algún país latinoamericano llegó con sus promedios a llevar la bandera y se duda si puede llevar la bandera argentina. Cuando uno tiene esas pequeñas dudas, todavía esa cuestión de mandar latinoamericana que decimos que tenemos, todavía no está apropiada por todos y por todas. Por eso digo que son discusiones profundas. Nosotros hablamos de una integración latinoamericana y la verdad que la escuela juega un papel central en eso. Ahora, para poder tener esa integración latinoamericana, que hablemos de la patria grande, tenemos que discutir si nuestros diseños curriculares conocen los estudiantes más de Europa que de nuestros propios pueblos, si conocen más de otros países que de nuestras propias provincias. Cuando planteamos la discusión nacional y federal, también estamos hablando de eso. Por eso uno habla de la matriz de la escuela. Y uno habla de esa matriz con la necesidad de revisar algunas cuestiones que requieren de nosotros, preguntan que nos incomodan. Esta legislación que hablaba Verónica, que costó construir, pero que la verdad que tiene cuestiones muy importantes y que todavía falta apropiación y que se lleven no solamente en políticas públicas, sino en la escuela y en el aula, nos generan condiciones de dar discusiones en este sentido. No solo por cómo entiende a la educación y a la obligatoriedad, que el primero obligado está el Estado, sino porque hay otro conjunto de leyes, como la de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que es dejar de una vez por todas atrás la ley del patronato de 1914 para entender a los niños, a las niñas y a los adolescentes como sujetos de derecho, con una participación protagónica, y eso es que lo que dicen se pueda tomar como parte, no por escucharlo, pero que después no influya en nuestras decisiones. Cuando discutimos el conocimiento tiene que ver con todas estas cosas. Con algunos compañeros y compañeras estamos discutiendo y tratando de construir una categoría que tiene que ver con una pedagogía del sur y que no es una cuestión geográfica, sino que lo que tiene que ver es que poner en valor lo nuestro. Hace un rato decía Verónica, un saber escolar que a veces no es sistematizado o no es buscado o no es valorado. La verdad que en las escuelas se produce mucho conocimiento escolar. Y lo que uno tiene que hacer es cómo ese conocimiento escolar forma parte de las políticas públicas. Todo proyecto educativo claramente se inscribe en un modelo de Estado. Para algunos, estos tiempos el Estado se ha corrido. Yo creo que no se corrió, está ocupado de otras cosas. No se corrió, porque Verónica en algún momento hablaba de una mercantilización. El Estado está presente, pero a lo mejor no está presente en los lugares que nosotros estamos esperando. En la escuela muchas veces no está presente. Por eso el proyecto político educativo debe posicionar acerca de la organización y también la gobernabilidad. Por eso discutimos lo nacional y lo federal. Pueden ser políticas nacionales, pero que no se hayan construido federalmente. Y ese es el desafío que tenemos para la agenda que viene. Cómo esas políticas que establezcan la base de lo común pueden generar condiciones para que incluya las realidades y las particularidades de cada una de las jurisdicciones. Ahora, todo proyecto político educativo, y ayer lo decía Laura en la cena y yo pensaba en la presentación de hoy, todo proyecto político educativo es un ejercicio de la creatividad acerca o al servicio de la soberanía cultural. La verdad que
Se han hecho muchas cosas en el sistema educativo y hay que recuperar las mejores tradiciones, hay que recuperar las mejores propuestas, pero también tenemos que crear otras. Y digo con claridad que nosotros, o por lo menos quienes abrazamos proyectos populares, no volvemos a un tiempo anterior, no volvemos a un 2015, no somos los mismos, el país no es el mismo, las escuelas no son las mismas, los niños, las niñas, sus familias no son los mismos. Cuando uno dice la creatividad al servicio de la soberanía cultural, tiene que ver que nosotros y nosotras tenemos que ser capaces de pensar en las mejores políticas públicas que puedan garantizar el derecho de todos a ir a la escuela, estar, aprender y terminarla. Son necesarias las políticas de inclusión, claramente. Ahora, la mejor inclusión es la enseñanza. Nosotros podemos tener becas, podemos tener determinadas condiciones para ir a la escuela. Ahora, si nosotros no discutimos propuestas de enseñanza que incluyan a todos, la inclusión para aquellos que siempre fueron postergados no va a ser real. Si ellos no acceden al conocimiento, esa inclusión no es real. Por eso las políticas socioeducativas son necesarias. Ahora tenemos que trabajar con nuestros compañeros y compañeras docentes para que cuando enseñan puedan generar condiciones para que aprendan todos. Tenemos que salir del formato escolar de una escuela homogénea del siglo XIX y del siglo XX, porque si hablamos de diversidad tenemos que respetarla, esas diversidades, pero sobre la base de lo común. No podemos generar fragmentaciones y escuelas de primera y de segunda, y se dirime la desigualdad si somos capaces de generar condiciones para que los chicos aprendan y puedan ser más libres. Cuando los chicos aprenden, acceden al conocimiento, pueden discernir, pueden seleccionar, pueden clasificar, pueden decir que no a atajos que le presentan a veces inescrupulosos, es que la escuela está haciendo su gran tarea. Por eso digo, la creatividad al servicio de la soberanía cultural. Porque la verdad que nos venden modelos educativos extranjeros, que hay que conocerlos, pero no se pueden transponer a una identidad y a una historia de un país donde su sistema educativo fue clave en el proyecto de la modernidad. Y además, son otras culturas, son otras historias, y son otra valoración que tienen los docentes hasta en términos salariales. Los modelos se toman para estudiar, para analizar y discutir, pero no se miran solamente como un anhelo de que tenemos que hacer lo que hace Finlandia. Finlandia hace lo que hace Finlandia porque hay una historia en su sistema educativo que responde a esa cultura de Finlandia. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a Finlandia. Sí tenemos cosas que hacer y problemas que atender. Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes, seguramente los proyectos de sus escuelas han contemplado la diversidad, han generado condiciones, se han ido preocupados o preocupadas porque un estudiante abandonó, dejó o es la tercera vez que repite. Si es la tercera vez que repite y si la repitencia es parte de la matriz selectiva de la escuela secundaria en este caso, ¿por qué seguimos sosteniendo en una perspectiva de derecho un dispositivo de selección que es de hace más de 100 años? Es ahí donde nosotros, con nuestro saber, tenemos que dar discusiones pedagógicas. Si nosotros sabemos que la repitencia es la antesala del abandono y que fue el dispositivo de selección en el siglo XIX para elegir a los mejores, y ahora nosotros tenemos la decisión política de que vayan todos y todos los chicos y las chicas a la escuela, ¿por qué no damos una discusión adentro de las escuelas para que no haya más repitencia? Es ahí donde nosotros vamos a ir generando condiciones de otra escuela que aloje a todas las diversidades. Todo proyecto político, pedagógico,
tiene que dejar de ser una propuesta alternativa para generar condiciones y para que esas propuestas alternativas puedan institucionalizarse. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se elaboraron programas o propuestas que son alternativas a la escuela y la que se sigue sin fortalecer es la escuela. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo son esas propuestas o cuáles son las características centrales de esas propuestas que sirven a la vida escolar e incorporarlas. Y voy a dar un ejemplo. El plan Fines dio muchísimos resultados a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Tenía otro formato, tenía otras características, y eso dio resultado a hombres y mujeres que no pudieron cursar su escolaridad en los años que correspondían, y dio resultado. ¿Por qué no sacamos lo mejor del Fines para ponerlo en la escuela? No hagamos cosas paralelas y paralelas que se fortalecen en sí mismos, digamos, en contraposición uno a otro. Por eso digo que ahí son tiempos de discusiones profundas. Porque la verdad que el sistema educativo, la escuela, no necesita más prótesis sobre cómo seguir funcionando, sino lo que tiene que discutir este sistema educativo es cómo realmente se va construyendo de manera tal que genera condiciones para que todos los chicos y todas las chicas puedan ir a aprender y terminar. Todo proyecto político requiere de bases materiales y sí, requiere de presupuesto. Y habrá que discutir una nueva ley de presupuesto seguramente. Ahora, no es un momento sencillo el que nos encuentra, con una deuda que sus intereses implican gran parte del Producto Bruto Interno. Y nosotros en las escuelas también tenemos que dar algunas discusiones vinculadas, no es solamente de la macroestructura o de la superestructura, porque eso impacta directamente en nuestras escuelas, en el mantenimiento, en los cargos. Digo, debemos todos participar fuertemente de la discusión del presupuesto para la educación si consideramos que la educación es prioridad. Si todos estamos convencidos que la educación es prioridad, entonces tenemos que discutir en ese sentido. Ahora, también quiero compartir con ustedes que eso implica una tarea muy fuerte para el sistema educativo y que tiene que ver con que nuestro sistema educativo tiene que generar condiciones de democratización en todos sus niveles. No alcanza con los centros de estudiantes de los distintos niveles. La democratización de nuestro sistema educativo es que participen también otros actores de la comunidad y que a la familia también la convoquemos a participar de la vida institucional. Pero también tenemos que tener disposiciones para poder hacerlo. Estos tiempos, Ibero lo dijo en determinado momento de su exposición, pusieron en valor algunas categorías. La de meritocracia, la de los emprendedores. Ella recién decía el tema de las emociones. Claramente se transformaron en políticas que buscaban otra vez a los elegidos. Esa es la matriz de la escuela del siglo XIX, que buscaba a los talentosos como si el talento estuviera en el ADN. Y hay ahí teorías que tratan de explicar fuertemente y que tenemos que tratar de tomar para dar discusiones políticos y pedagógicas, porque hay un determinismo en la vida institucional muy fuerte, no solamente porque hay un determinismo más biologicista, los que pueden y los que no pueden, sino que hay un fuerte determinismo, lo que uno llama un determinismo ambientalista. Según de qué barrio venís, de qué familia sos, esa va a ser tu trayectoria educativa. Y la verdad que esos determinismos no hacen más que seleccionar a nuestros estudiantes. Por eso nosotros tenemos que tener una perspectiva más sociocultural
para analizar la vida cotidiana en las escuelas. Una perspectiva sociocultural que discuta estos determinismos y que argumenta fuertemente que los estudiantes y las estudiantes tienen un capital cultural distinto de entrada, y ahí la escuela juega un papel central. Para muchos pibes y para muchas pibas la escuela es el lugar central que les va a generar condiciones, para poder relacionarse con el mundo del trabajo o seguir estudiando. Voy a cerrar con dos cosas. Una es cuál es la concepción en el proyecto educativo, cuál es la concepción de escuela. La educación debe enseñar la cooperación frente a la competencia, el abrigo frente al desamparo, la esperanza frente a los destinos anunciados. La escuela debe estar siempre en el corazón del Estado y en el corazón de los proyectos del pueblo, eje de la transformación. Es y debe ser la mejor expresión de la ética estatal. Por eso, para cerrar, se me ocurrió traer algo que me parece que en estos tiempos donde fueron avasallados derechos, donde hubo muchos y muchas que se quedaron sin trabajo, donde hubo y hay familias que viven el hiperpresente, donde los niños y las niñas tienen que ayudar en el sostenimiento familiar y algunos de ellos dejan la escuela. Yo creo que en los tiempos que vienen, justamente es la hora de la escuela, que se llama este poema que escribió Juliana Ricardo, una compañera nuestra, que dice así: irán acampando uno a uno en tu escuela, salvando soledades, mesurando olvidos. Vendrán trayendo sus historias, combatiendo el desamor, indignados desde el alma. Irán de a poco replegándose en tus puertas, que han sabido construirse sobre el cielo. Inundados de hastío y de tristeza, vendrán a buscarte, escuela, para que le des tu mano, y cuando todo parezca indiferente, vendrán por tu cuidado. Y se oirá desde la escuela la voz más digna, la voz que lucha, la voz que ampara, porque una vez que la escuela se levanta, podrán decir de ella lo que quieran, podrán hasta vejar su nombre, podrán hasta cerrarla, pero nunca van a prohibirle construir sobre sus cenizas otra patria. Muchas gracias. Muchas gracias a las profesoras. Invitamos a Fabián, que le va a hacer un presente a las chicas. También invitamos a Patricia Madoni a subir al escenario, a Luciana Morini, a Verónica, que por supuesto ya está, Claudia Brachi, quienes van a recibir un presente. Marcelo Paredes acompaña también, de Comisión Directiva de la CEA, Laura Mann, Hilda Lucero, secretaria adjunta de la CEA. Fuerte los aplausos para ellos.
Bueno, vamos a dar lugar a la última mesa de la mañana. Hilda Lucero, te invitamos a que te quedes en el escenario. Este panel o esta mesa se llama Mujeres, Sindicalismo y Perspectivas de Género en la Educación. Bueno, antes de continuar con esto, hacemos un llamado a la reflexión de todos, todas y todes. Un compañero de La Rioja, Ubaldo Vallejos, en circunstancias de estar en el baño, a él le fue sustraída su billetera con sus documentos y su dinero, pero lo que más le preocupa para poder regresar es sus documentos. Así que si entre todos como conjunto podemos revisar tachos de basura, exteriores, si alguien lo tomó equivocadamente, como le decimos a los niños, que por favor vengan aquí o busquen a alguno de los miembros de comisión directiva y devuelvan el documento y devuelvan el dinero. Por favor, tenemos que dar el ejemplo, somos educadores y educadoras. Muchas gracias, el compañero está muy preocupado. Seguramente apostamos a que aparezca, sí, bien, Laura. Bien, la mesa es Mujeres, Sindicalismo y Perspectiva de Género en la Educación. Va a estar a cargo de Hilda Lucero, nuestra secretaria adjunta de SEA. Invitamos a acompañarla a las mujeres integrantes de la comisión directiva de SEA y a todas las secretarias generales mujeres de las asociaciones, de los sindicatos de base u organizaciones de base de SEA, a que la acompañen a Hilda. Y yo lo dejo a mi compañero porque voy a subir también al escenario. Y también va a compartir con ustedes, con las mujeres y con nosotros esta mesa. Ella, que es diputada provincial 2015-2019, reelecta por el Frente Renovador de la Concordia, periodo 2019-2023, secretaria de la Mujer del Sindicato de Camioneros de Misiones, presidenta de la Fundación Soy Mujer, dirigente de la rama femenina Misiones, autora de la Ley de Paridad Política Equitativa entre los géneros en Misiones. Fuertes los aplausos para la diputada provincial y profesora Silvia Araceli Rojas. Damos inicio a la mesa con las palabras de la diputada provincial y profesora Silvia Araceli Rojas. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la generosidad de Mariana Lujafete, quien está sentada al lado mío, con quien tenemos una historia de luchas constantes en nuestra provincia, porque ella siempre estuvo en defensa de todos los trabajadores de la educación y es por ella que estoy acá, es por ella que me inserté también de alguna manera en el mundo de la educación para poder colaborar desde lo político, en ampliar los derechos de todas las personas. Así que para ella, un aplauso, por favor. Al secretario general Ferdman, quien me invitó también a ser parte de este panel, donde voy a hablar de los derechos conquistados por las mujeres a lo largo del tiempo. Saben que nosotras las mujeres, a nosotras nos costó todo el doble. Y con esto
iniciar no dando una cuota de lástima, sino contando la verdadera historia, la historia que tuvimos que pasar nosotras, una historia donde nos relegaron, donde nos postergaron, donde nos quitaron las posibilidades de estudiar, de trabajar y hasta de votar. Y voy a remontarme allá por el año 1911, hace 108 años atrás, para recordar a una mujer, a Julieta Lantieri. Algunas quizás la conozcan. Julieta fue la primera mujer en la historia de la Argentina en poder emitir su voto. Y lo emitió tras su insistencia, esa insistencia que nos caracteriza a las mujeres cuando queremos algo, cuando tenemos esa sensación de injusticia. Ella fue a votar, no la dejaban, pero no había nada que dijera que la mujer no podía votar. Y entonces, tras insistir e insistir, logra emitir su voto, un derecho que pudo hacerlo valer ella, pero no pudo hacerlo extensivo hacia las demás mujeres. Ella junto a Alicia Moro de Justo crean la Comisión Presufragio, fueron fundadoras del primer centro feminista en la Argentina, sin lograr su cometido. Lucharon por muchos derechos de las mujeres, entre ellos y principalmente por el voto femenino, que luego, después de 30 años recién, se logra concretar tras el indiscutible liderazgo de la compañera Eva Duarte de Perón, quien logra, junto a otras mujeres, que este derecho nos alcance a todas. El derecho de emitir nuestro voto, de decidir nada más y nada menos quiénes nos gobiernan. Fue un 9 de septiembre del 47 donde se sanciona esta ley para ser promulgada un 23 de septiembre de ese mismo año, bajo la ley número 13.010, que hace poco recordábamos, también conocida como la ley Evita. Y fue un hecho trascendental en la historia que realmente cambió todo. Ya no se podía seguir postergando el derecho fundamental de las mujeres. Y en esa época, en el 51, por primera vez ocupamos nuestro voto, nuestro primer voto, y fue Evita justamente quien, en su lecho de enferma, a los 33 años, fue la primera mujer que emite su voto. En el 53, en las legislativas, nosotras logramos importantes escaños en la sociedad, importantes escaños dentro de ambas cámaras. Y fueron esas mujeres de los años 50, y en su mayoría esas mujeres eran docentes, eran maestras, quienes lograron concretar muchísimas leyes para todas nosotras, como la ley de patria potestad compartida, como la ley de divorcio vincular entre mujeres y hombres, como la cuota alimentaria obligatoria y otras tantas leyes que, bueno, después vino el golpe militar y se dieron de baja y fueron retomadas con el tiempo. Y el golpe militar hizo de que todas esas mujeres que de alguna manera se empoderaron con el voto se redujera y nuevamente en la Argentina la participación femenina política se vuelva casi nula. Esto hizo que las mujeres sigamos luchando juntas para que en los años 90, precisamente en el 91, podamos conseguir la ley de cupo femenino. Esa ley que fue tomada como ejemplo por otros países de Latinoamérica, dado que fuimos pioneras en ello. Una ley que nos permitía a nosotras poder integrar las listas en un 30%, que hubiera sido tomado, que tendría que ser tomado como un piso, que podíamos seguir creciendo, pero sin embargo eso nunca fue así. Más del 30%, las mujeres nunca logramos pasar en las listas. Entonces, fue necesario que sigamos luchando. Cuando hablo de luchas,
Hablo de todos y de todas juntas, porque nada se logra solo ni sola. En el 2017 se concreta la Ley de Paridad Política en la Argentina y nosotros como provincia de Misiones no nos podíamos quedar atrás. Cuando presento el proyecto de Ley de Paridad Política Equitativa entre los Géneros en el 2016, a un año de ingresar a esa Cámara de Diputados, a la cual dignamente represento, creía fervientemente que las mujeres necesitábamos estar en los lugares de decisión, porque nosotras también somos parte de la problemática, y vaya que sí lo es. Y si nosotras, que somos parte de la problemática, no estamos en los lugares decisorios, es difícil que podamos solucionar los problemas que día a día tenemos las mujeres y la sociedad. Había que equiparar las cámaras con hombres y mujeres, porque ambas miradas son valederas, ambas miradas son necesarias, pero en igual proporción. Dejar de estar en desventaja siempre, cuando siempre estuvimos. El hecho de que no estemos en las listas no significaba que las mujeres no participábamos de la política, sino que nos tenían encerradas dentro de 4 paredes, no nos dejaban desarrollarnos, crecer, aunque esos eran nuestros sueños y siguen siendo. Y hoy con esta ley que sancionamos el 25 de octubre del año pasado en Misiones, hemos votado ya en estas elecciones con listas paritarias, una mujer o un hombre y una mujer. Del primero al último de la lista, del primero al último suplente. Hemos reformado la Ley 4080, su artículo 71, para poder adquirir este derecho. Y ahora es responsabilidad de todas nosotras y de la sociedad en sí ocupar dignamente esos lugares. Mujeres capaces hay. Que nadie nos diga a nosotras que no podemos, que no sabemos o que no queremos. Hoy en la Cámara se sanciona una ley muy importante. De acá a algunas horas estaremos allá sancionando el presupuesto para el año 2020. Y en un contexto donde hoy hablaban las panelistas anteriores, difícil, donde el 34,5% según el INDEC de las personas son pobres, donde cada 2 niños uno es pobre. Yo creo que tratar el presupuesto de la provincia no es cosa menor, pero puedo decirles que estamos trabajando, sobre todo porque en ese presupuesto más del 60% está destinado al área social y la educación corresponde al área social. La cuestión de género corresponde al área social y ahí tenemos también un incremento del 78% para poder trabajar más y mejor en políticas de Estado y políticas de género. Para ir cerrando, quiero decirles de que la sociedad se construye de a dos. Nosotras no queremos más, sino que queremos lo mismo, exactamente lo mismo que nuestro compañero varón. Queremos construir una sociedad de a dos, juntos, una sociedad donde podamos caminar entre pares, donde nuestras hijas, nuestros hijos, donde los jóvenes del mañana que hoy nos están mirando puedan ser felices, puedan vivir
en una sociedad paritaria, igualitaria, equitativa, humanitaria. Creo que ese es el legado que nos corresponde a nosotros y a nosotras. Y decirles de que las mayores conquistas vinieron acompañadas del reclamo de las mujeres. Y que cada derecho que hemos conseguido no fue porque mendigamos, sino porque lo conquistamos. Los derechos se conquistan y quedan aún todavía muchos lugares vedados para las mujeres. Vayamos por esos lugares, vayamos por el Ejecutivo, vayamos por la justicia, vayamos por los sindicatos. Nosotras tenemos que estar ahí para ayudarle a nuestro compañero varón a construir esta sociedad que tanto anhelamos. Muchas gracias. Fuertes los aplausos para la diputada provincial y profesora Silvia Araceli Rojas. Bueno, buenas tardes ya. Primero, bueno, agradecerle a la diputada por sus palabras, por estar acá acompañándonos y por supuesto a las mujeres que están acompañando esta mesa, que son secretarias generales, que tienen responsabilidades dentro de su sindicato. En primer término, decirles que la comisión directiva en forma unánime decidió, a un pedido que hicimos nosotros, de tener esta mesa y de que cada congreso podamos hablar estas cuestiones de género. Hemos avanzado muchísimo en la SEA trabajando en capacitaciones, trabajando, bueno, con la doctora Graciela Morgade, hemos recorrido casi todas las provincias, nos ha dejado una gran enseñanza, una gran motivación. Sí, hace mucho, me acota Laura, sí, hace mucho, pero esas semillas fueron prendiendo. Acá, las compañeras de La Rioja, la mayoría participó en esa capacitación que nos llenó de enseñanza y también de mucha preocupación ante la situación que estábamos develando en ese momento. La SEA continuó participando activamente en la Internacional de la Educación, que desde el día de ayer lo estamos mencionando, en la mesa de género, en la red de mujeres, donde tenemos una activa participación en las mujeres sindicalistas, una conformación que está en formación, pero con mucho anhelo, mucha fuerza. Hemos participado en todos los movimientos que se han generado, ni una menos, la bisagra que ha tenido la Argentina y el mundo con respecto a este lema, pero a mí en lo particular, que lo traslado en cada una de las reuniones, lo que me preocupa es justamente lo que planteó la compañera, todo lo que nos falta y qué rol cumplimos nosotras y nosotros en nuestras instituciones educativas. ¿Qué hacemos? ¿Pasa por el costado? Las panelistas anteriores, bueno, y el día de ayer quedó demostrado que tenemos un rol protagónico. Yo solamente, como completando lo que se dijo, quiero pasar unas plaquitas que siempre sirven como para dar pie a una sencilla explicación que podemos hacer después y en realidad el dejar inquietudes, preguntas para trabajar. Por favor. Tenemos cifras que nos dan el observatorio, acá las tenemos, son unas cifras que miden desde el 1 de enero al 17 de septiembre, o sea, del 2019, recién elaborado prácticamente. En estos meses hemos tenido 235 femicidios. 235 femicidios. Y han ido ocurriendo un montón de cifras que no están incorporadas desde septiembre a octubre, que ya tenemos varias más.
por favor. Lo vamos a ir como analizando uno por uno. ¿Qué vínculo tiene la víctima? Acá lo tenemos, la pareja el 44%, expareja 20%, familiar 14%, conocido 6%, desconocido el 3%, y bueno, y sin datos. Formas en las que fueron asesinadas, bueno, en armas blancas, armas de fuego, asfixia, golpes, otras maneras. Vamos a analizarlo por mes. Enero 28 mujeres, febrero 26, marzo 33, abril 26, mayo 29, junio 26, julio 25, agosto 27, septiembre 13, y bueno, vamos a la mitad del mes de septiembre, ¿no? Franja etaria de las víctimas, miren, el pico 84 es de 21 a 40 años. Los agresores, el pico que se da acá en el 72, del 19 al 40. Y una cifra que me llama mucho la atención es ese 80 sin datos. Es decir, que el victimario no se le pone los datos, como si no fuera importante saber quiénes son los que matan a las mujeres. El mapa, fíjense, todas las provincias de Argentina tienen femicidio, todas. No hay una provincia en la Argentina libre de femicidio. ¿Dónde ocurre? En la vivienda, la mayoría, el 64%, en la vivienda del agresor, en la vía pública, bueno, y donde trabaja la víctima. Fíjense, 160 niñas han perdido a sus madres, hijas, hijos, que han quedado sin huérfanos. Su madre muerta, su padre preso. El 12% pertenecen a las fuerzas de seguridad, un dato alarmante, alarmante. Se suicidan al 30%. Sí, de los agresores. Hicieron la denuncia previa el 29, tenían medidas judiciales el 25. Bueno, estas cifras son solamente para que lo pensemos y no nos olvidemos. Muchas veces nos pasa cuando hacemos la capacitación o cuando planteamos el tema que parece que fuera alejado de nosotros. No son alejados. Esto es real, estas cifras pasan. Acá la compañera hizo una historia de todo lo que tuvimos que pasar las mujeres para alcanzar algunos derechos. Todo lo que nos falta es lo que nos señala que tenemos que trabajar para alcanzarnos. Pero ¿cuál es el rol de la escuela? Que cuando las escuchaba, recién decía, eso es lo que nos está pasando. Las escuelas, que son ustedes, atravesadas por ustedes, y quiero contar una anécdota, hace muchos años cuando era ministro de Educación, Daniel Filmus, pasó por La Rioja y en un acto dijo, cuando todo se derrumbaba, que ayer también lo escuché que lo decían, cuando todo se derrumbaba, lo único que estaba en pie era la escuela pública y el docente o la docente izando la bandera todos los días. Esos son ustedes, esos somos nosotros. Nosotros somos eso, los transformadoras, los transformadores, los que cambian la cultura. La cultura se cambia desde la escuela. Nosotros tenemos y nosotras estas armas para modificarla. Tuvimos una herramienta cuando la escuchaba a Verónica decir todo lo que se fue perdiendo, entre ellos la capacitación, el info. También perdimos una herramienta fundamental que es el ESI. Si bien existe la ley, se vació. Y ¿saben qué? Ayer me informaron que los contenidos que todavía estaban en la página desaparecieron. Han arrasado con la Argentina, por suerte queda poco para recuperarla, pero el ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, fue una herramienta que transformó la Argentina.
en los lugares donde pudimos utilizarla. Otras provincias ni siquiera bajaron los libritos, ¿no? Pero estaba todo en internet. Nosotros se lo vamos a compartir, porque yo pensando en los pícaros había bajado todo como para garantizar que pudiéramos compartir esta herramienta fundamental y transformadora. Una herramienta que significa que se puede trabajar dentro de las instituciones, porque a veces nos cuesta saber qué tengo que hacer, cuál será la estrategia didáctica, cuáles serán las herramientas que me brinda, que tengo que trabajar para este tema de género. El ESI es eso, es poder trabajar la educación sexual integral en forma conjunta en su institución, adaptarla, trabajarla con los padres, con las madres, nunca dejarlos afuera, y poder avanzar hacia esta formación, hacia esta gran transformación que tiene que ser la vocación que tenemos. Ayer, cuando Pablo Viró habló, bueno, de los docentes y que se emocionó, y de que todos ustedes y nosotras hacemos cosas por las cuales no se nos paga, como atender a los chicos, darles de comer, sacarles los piojos y ponerle la insulina, él mismo lo manifestó. Creo que todos acá nos emocionamos, aplaudimos, pero lo que nos estuvo diciendo es el poder transformador que tenemos cada uno de nosotros, cada una de nosotros, cuando estamos en el aula, cuando estamos en la escuela. La escuela, los protagonistas son los niños, las niñas, pero los docentes, el colectivo docente es el transformador por excelencia. Una vez que nosotros entendamos esto, vamos a poder avanzar hacia una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, cambiar los estatutos como ha hecho la CEA, incorporando la Secretaría de Derechos Humanos, Igualdad de Oportunidades, Igualdad de Género y Oportunidades, me parece que es importante. Pero si esto no se toma como propio, si esto no nos apropiamos y no lo tomamos como algo que debemos hacer por convicción, y bueno, va a quedar en un cargo, va a quedar en los papeles, pero que no va a ser verdaderamente transformador. Nosotras desde la CEA con las compañeras y muchas más que no están acá, como dije al principio, estamos trabajando, pensando cómo poder llegar a cada una de las provincias, a sus organizaciones, también en momentos tan críticos económicos y sociales, como acá todos los han manifestado, pero tenemos ese firme compromiso, esa firme militancia de poder avanzar. Yo solamente decir que hace más de 15 años que trabajo en esto, hemos conformado un gran equipo en La Rioja, en el CELAR concretamente, pero que tiene que ser eso, una militancia a favor de los derechos humanos, en este caso nuestros, las mujeres, pero que es con el varón. Acá la compañera dijo, juntos, uno al lado del otro, por eso es la paridad, transformando lo que hay que transformar, pero no retroceder, ni un derecho menos, insistir en esto, y que estas cifras, que no son nada más que cifras y nos olvidamos, porque hemos llegado hasta naturalizar esto, ¿no? De que nos olvidamos, nos vamos olvidando. Nosotros, tenemos que utilizar la tecnología para poder socializarlo y para avanzar en este sentido. El pedido lo estoy haciendo ya y espero que me acompañen ustedes con un gran aplauso al secretario general, que la mesa de género se sostenga en todos los congresos para que podamos participar y hablar de estos temas. Muchas gracias. Fuerte los aplausos para esta mesa de mujeres, para cada una de ellas por sus palabras, a la señora Hilda Lucero, a la diputada provincial Silvia Rojas también, gracias por la participación. Ahí nos quedamos un ratito para mirar el video que se... Perdón. Ahí
le entregan un presente a la diputada Silvia Rojas. Con el aplauso. Invitamos a que, bueno, pasen al break, después nos encontramos dentro de un ratito para seguir con este... ...13:45 nos volvemos a encontrar aquí, A la gente de Misiones que se acerquen en esa entrada con su numerito, que le van a entregar su bandejita de almuerzo correspondiente.